¿Cuándo va a salir Pablo Lyle? ¿Cuándo es su fecha de verdad lo que le pusieron? Recordemos que él lo condenaron a 5 años de prisión. Ha estado en la misma prisión en la Florida, pero mucha gente ya está diciendo que puede salir antes por buen comportamiento. ¿Qué va a pasar con Pablo Lyle cuando salga de prisión? ¿Quién lo va a estar esperando enfrente de la cárcel cuando él salga? Aquí se los cuento. Cinco años debe cumplir Pablo Lyle por la muerte de Juan Ricardo Hernández el 31 de marzo del 2019, después de un altercado público muy famoso en plena calle de la ciudad de Miami. La sentencia de él fue de 60 meses o 5 años. Y aquí en la Florida siempre te quitan 15% del tiempo que te toca en la sentencia si uno se porta bien. Si le dieran los 60 meses o 5 años completos, no saldría hasta octubre del 2027. Pero le están quitando el 15% y así es que se calcula que él saldría en enero del 2027. Contactamos a un allegado de Pablo Lyle y esto nos dijo. La fecha de salida de Pablo sigue siendo la misma, ya que su sentencia fue de 5 años y por ley debe cumplir el 85%. El actor tiene un detainer migratorio activo, lo que significa que apenas cumpla su condena, será trasladado por ICE a un centro de detención migratorio. Pues cuando él termine su tiempo en la prisión aquí en la Florida, un agente de inmigración lo va a recoger de la prisión y mandar a una cárcel de inmigración. Ahí le van a dar la opción, si él quiere hacer una deportación inmediata, que me imagino que eso es lo que él haría para ir a México de una vez, o él puede pelear contra la deportación, y eso puede durar de 1 a 90 días. Durante todos estos últimos tiempos, Pablo ha vivido en silencio y en prisión. Se encuentra bajo un régimen de custodia especial o un custody close, una medida que no necesariamente implica sanción, sino precaución. Artistas como Pablo, policías que están presos, fiscales que están presos, cualquier persona que están en más riesgo que los demás están en la población general. Pues a ellos los tienen separados y parece que Pablo en este momento está cumpliendo su tiempo separado sin estar con las personas que son muy peligrosas. Pablo sigue recluido en una prisión del Doral en la Florida y a pesar del encierro y la distancia, su familia ha permanecido firme a su lado, en especial su hermana Silvia, y algunos allegados del actor nos dijeron esto. No hay una salida anticipada, aún le queda tiempo. En conclusión, sin tener mucho en cuenta lo que dicen en las redes sociales y solo guiándonos por lo que dicen las autoridades de la Florida, Pablo cumplirá su condena de 5 años hasta octubre del 2027. Pero si le rebajan un 15% por buena conducta, entonces se le adelantaría su libertad para enero del 2027. Hay también muchísimas personas allegadas a las que he contactado siempre. Estoy pendiente de Pablo Lyle, que ellos tienen la esperanza que por lo menos salga en diciembre de 2026, o sea que todavía le quedaría como año y medio en prisión. Él se ha ubicado sobre todo para estar alrededor de mucha gente de la iglesia que está dentro de esa cárcel. Es una cárcel que no es de seguridad máxima, a pesar de que él fue condenado por homicidio involuntario, no es de seguridad máxima. Creemos que está muy cerca de allí de los estudios de Univision en Miami, pero lo tienen apartado porque es un high profile persona que está condenada y que está en esa prisión. Tania, déjame preguntarte una cosa. Él pudiera salir entonces en más o menos un año y medio, decimos. Cuando salga, ¿se puede quedar en Estados Unidos como hablamos o tú crees que lo mandan inmediatamente para México? Definitivamente no. Fíjate que en estos momentos, como ya él está cumpliendo su condena, hay una cláusula dentro del Buró de Prisiones en donde dice esta persona va a ser tomada inmediatamente por inmigración. Lo llevan a una cárcel de inmigración en donde lleva un proceso para poderlo deportar a México. Incluso me decían los expertos que él puede pelear esa deportación. Obviamente no lo va a hacer porque tendría que estar en prisión muchos días más. Él va a decir, me deporten inmediatamente, una deportación que él también lo solicita y lo mandan inmediatamente para México. O sea, en Estados Unidos él no va a ver la calle de Estados Unidos. De una cárcel la llevan a otra y de ahí mismo a México.
Bueno, pero la familia, los hijos, o sea, y su compañera, la madre de los hijos, está en México, Tania. Yo supongo, si soy él, yo me quiero ir a México inmediatamente. Obviamente, lo antes posible. Lo antes posible, y si puede salir antes, hacer un arreglo que quizás pudiera salir antes y irse inmediatamente a México. Muchísimas gracias, Tania Charry, en vivo desde Los Ángeles. Así es. Vamos a comenzar, señores, con una victoria legal que se anotan en el día de hoy los hermanos Menéndez en la Corte Superior de Van Nuys, allá en California, después de que un juez modificara su sentencia, que esto es lo que estaban buscando desde el primer día. Abriendo así la oportunidad para posiblemente obtener su libertad condicional. Vamos a ver lo que nos preparó María Hurtado desde Los Ángeles, California. Con rostros de felicidad y abrazos así salieron los familiares de Layo y Eric Menéndez, junto con su abogado defensor de la Corte Superior de Van Nuys en Los Ángeles, para anunciar al mundo entero que por fin los hermanos Menéndez habían logrado lo que tanto habían anhelado, obtener una resentencia después de más de 3 décadas tras las rejas por el asesinato de sus padres en 1989. La propia sobrina de José Menéndez y prima de Layo y Eric aseguró que esto ha sido una larga batalla para sus primos. Muy agradecida, muy emocionada. Ellos han trabajado mucho para esto. Esto no viene de gratis. Y han puesto su vida, han dedicado su vida a mejorarse, y nosotros estamos aquí para apoyarlos y muy felices. Es un paso grandísimo el de hoy. Estoy muy feliz y con esperanza. Por fin, la primera vez en 94 se me hace, fue una injusticia, y hoy un milagro. Está es como un milagro, no sé más qué decir. Los dos hermanos estuvieron presentes en la audiencia a través de una videollamada y por primera vez aceptaron su culpabilidad, dejando claro que habían cometido un acto atroz en contra de sus padres. Ambos pidieron perdón y aseguraron estar ya rehabilitados, por lo que el juez decidió darles una nueva sentencia, otorgándoles condena de 50 años de cárcel en vez de cadena perpetua. Tengo la esperanza de que el juez Jessic hizo lo que tenía que haber hecho, y tengo la esperanza de que hizo lo correcto y logren salir los hermanos. El trauma de esta familia ha sido demasiado. Son una familia que han vivido horrores inimaginables, y estoy feliz de estar a un gran paso de lograr que estos muchachos regresen a su casa. De la nueva sentencia de 50 años por el crimen cometido, ambos hermanos ya cumplieron 35 años, por lo que podrían ir a la corte de parole tan pronto como el próximo mes, que será la que decidirá finalmente si pueden o no salir en libertad condicional. Pablo, y como dice la tía, obviamente es un milagro. Un milagro. Esto sería un milagro, pero bueno, vamos a ver por parte de esto, Lili, analizar esto. Mucha gente te dice, no, esto, ¿qué me importan a mí los hermanos Menéndez? Que esto, que lo otro. Gracias al documental que hicieron, gracias a la Kardashian, que fue la que trató de ayudar a esto, y que fue la que comenzó, que al fin y al cabo es una mujer que tiene bastante poder con lo que hace. Se dio a conocer el caso de ellos. Esta gente sí mató a su padre, pero... Y a su madre. Y a su madre, sí. Él dice que ellos dicen que eran abusados por su padre, pero al fin y al cabo y que su madre lo cumplido consentía. Un montón de años en la cárcel, que mucha gente hacen cosas iguales y no pasan todo este tiempo en una cárcel, Lili. Ahora, yo no estoy defendiéndolos porque no los conozco, me importa. Sí, no es de defenderlo, pero es que lo hemos hablado. Pero estamos en algunos lugares no hay la pena de muerte como la hay en Estados Unidos, a ellos no le dieron la pena de muerte. Y la sociedad ha cambiado mucho, Raúl. O sea, hace 35 años atrás, cuando alguien era ni hablaba. Exactamente. O sea, no podías hablarlo, no lo podías compartir, no había una plataforma donde tú pudieses salir adelante, no había... Entonces yo creo que obviamente estamos en una sociedad totalmente diferente que ahora apoya que la gente hable inmediatamente, algo que antes no se podía hacer. Primero no te creían, si tú salías a decir, mis padres me están abusando. Y mucha gente que dice, no, que se muere en la cárcel. No, espérate, vamos por partes. Hay gente que ha matado
a otra gente y salen a la cárcel en 10 años. Entonces no ellos pidieron perdón, Raúl, y que es algo que la gente decía, ellos nunca se han visto como de que de verdad se arrepienten de lo que hicieron. Ahí dicen, señores, que esto acaba de pasar en la cárcel hoy, que ambos pidieron perdón, que habían dicho que sentían muchísimo de la manera que lo habían hecho, de lo que había pasado y que estaban rehabilitados. Entonces, si están aptos para salir a esta sociedad, yo creo que sí, que la mayoría de la gente va a estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Que le toque la segunda parte de su vida. Estoy más que de acuerdo en libertad. con eso. Yo sé. Así que vamos a ver qué pasa. Pues ustedes recuerdan que estuvimos por meses esperando que si los iban a soltar, que si no. Esto va a ser un proceso que va a demorar, pero por lo menos ya tienen parte hecho de que en este momento hay la posibilidad de que puedan salir. Modificaron la sentencia. Pero ahora, Devon Nice va a demorar un tiempo. Luego del susto, señores, que pasó con el cáncer, nuestro querido Don Omar ahora ha regresado más triunfante que nunca, como todos sabemos. Bueno, Oscar Petit se sentó a hablar con él y le contó en todo lo que anda por estos días, porque se va de gira una vez más. Ya verán, vamos a ver esto. Saludos, chicos, estoy súper feliz y emocionado porque miren, me acabo de reencontrar con un panita que conozco hace unos cuantos años, ¿verdad? Mi queridísimo Don Omar. Mi querido. ¿Cómo te va, chico? Qué gusto verte. Placer. ¿Te imaginaste ese comeback del Don tan exitoso? No me... Si soy sincero contigo, creo que estoy muy agradecido de lo que sucedió. ¿Qué piensas tú de eso? De que todos esos colegas que estuvieron contigo dando batalla ahí, ahora se han retirado y están cantando un género cristiano. El top influencer es aquel que puede influenciar a muchas personas a cambios positivos. Ese es mi certificado para un top influencer. Y yo creo que mis colegas que han cambiado sus vidas, que han cambiado el contenido de sus letras, que han cambiado el contenido de su género musical, hoy en día tienen ese certificado para mí. Si alguien tiene esa palabra grabada aquí en la frente de influencer, ese eres tú. ¿Qué consejo tú le podrías dar a Daddy Yankee, que está pasando por una situación complicada en su vida? Si quisieras o si pudieras darle... Yo creo que Raymond está recibiendo sus consejos del aconsejador por excelencia. Yo creo que Raymond está en gran sintonía. Te deseo que todo lo que estés haciendo, hermano, te vaya bien, que bienaventuranza venga a tu vida, que todo lo que mereces lo recibas. Yo soy de los que pienso que Raymond, después de hacer todo lo grande que hizo alrededor del mundo, hoy está haciendo algo mucho más grande todavía y que el mundo lo va a ver pronto. Allá detrás de esa cámara que está allá, ya, te está mirando nada más y nada menos que Dios. Quiero que mires esa cámara y le digas a Dios lo que nunca le has dicho. No a mí, míralo a él. Gracias por llamar a tiempo. Gracias. Yo amo a Don Omar, una de las personas, Raúl, y más reales que he visto en mi vida. Qué momento tan lindo está viviendo, porque tú lo has pasado, Raúl, y cuando uno pasa por un susto tan grande, cuando te dice, tienes cáncer, y tú tienes ese momento en tu vida en que, ¿cuál es mi propósito si yo salgo de esto? O sea, ¿cómo salgo adelante? Ojalá me salve. ¿Por qué yo? O sea, ¿cuántas preguntas no pasa uno? Hace 20 años atrás, casi, fue que me dijeron a mí que tenía lo mismo cáncer que Don Omar. Cáncer del riñón. Exacto. El mío era el riñón derecho. Don Omar era el riñón izquierdo. A mí me quitaron el riñón derecho completo. Y de verdad que me cambió la vida al principio, pero después de eso puedes hacer exactamente lo que hacías antes. Pero él es un hombre tan agradecido y se nota, sí, a través de sus redes sociales, se nota cómo le ha cambiado la vida, se nota el propósito que tiene ahora. Y bueno, linda entrevista. Don Omar, que al principio de su carrera era pastor en una iglesia. Claro. Él hablaba en una iglesia y era pastor. Por supuesto, ha regresado, Raúl, a esos caminos, y obviamente cuando él se entera del cáncer, al primero que llama es a su amigo el pastor. Y la historia, bueno, y el al resto es rey historia. del reggaetón le mando un fuerte abrazo.
y muchos saludos desde aquí, desde el Gordo y la Flaca. Estamos cerca, esta es su ciudad, Brooklyn, Nueva York, todo esto. Señores, el caso de P. Diddy sigue más escabroso que nunca en su segundo día. Claro, nunca en su vida lo que se ha oído en la corte en el día de hoy está como para hacer un libro. Yo sé. Bueno, para que nos cuente, señores, en detalles de todo lo que pasó durante el día, hoy vamos a pasar en vivo con nuestra compañera de noticias, Peggy Carranza. Peggy, adelante, cuéntanos qué se ha vivido hasta el momento. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, como lo dicen, son detalles tan escabrosos que muchos de ellos ni siquiera me atrevo a decirlos. Y es que estuvo precisamente testificando Cassie Ventura, exnovia del rapero Sean Diddy Combs, quien es considerada la testigo estrella, esto por parte de la Fiscalía en este juicio por presunto tráfico contra el rapero. Y es que casi ella lloró, dio un testimonio muy emotivo, como decimos, gráfico, explícito, en el que contó, precisamente describió estos encuentros con prostitutas que supuestamente Combs miraba, llamados freak-offs, y que ella dice haber participado en ellos precisamente para complacer su fantasía de voyerismo. Ella dice que no quería que él se molestara porque podía ser violento. Por otra parte, ella dice precisamente que estos encuentros involucraban aceite de bebé, también cera de vela, y que podrían incluso durar hasta 4 días. También entre su testimonio más reciente es que precisamente ella llegó a encargarse de muchas veces contratar precisamente a estos trabajadores. Mientras tanto, en la sala se encontraba la familia de Puff Daddy, de Diddy, que de hecho los vimos ingresando también a la corte. También se encontraba en la sala el esposo de Cassie. Ella está visiblemente embarazada y muchas veces la vimos incluso tocando su barriga. Como les digo, un testimonio desgarrador en el que ella habló también de esta golpeada que habría sufrido a manos de Combs y que pudimos ver en un video obtenido por CNN en 2016 en un hotel. Ella dijo que estas golpes eran frecuentes, que ella siempre terminaba herida, incluso con un ojo morado. Por otra parte, también ella dijo que él controlaba su carrera, que grabó muchísimas canciones, pero que luego de su primer álbum, que no hubo la publicación de otros, que él también controlaba su apariencia, incluso llegó a decir en algún momento que lucía muy mexicana. Se espera que el testimonio de esta mujer continúe los próximos días. Regreso con ustedes. Bueno, Raúl, y esto es lo que está pasando, que obviamente todos los días van a ir nuevos testigos. Se espera que este juicio pueda durar hasta 2 meses, tengo entendido, y obviamente lo que escuchamos ayer, lo que se escuchó hoy en esa corte, Raúl, y la gente se queda con la boca abierta porque se ha especulado muchísimo, pero ya esto es real. O sea, la clave de todo esto, muchísimas gracias que estaban en vivo con nosotros ahora desde frente a la corte. Yo creo que la clave en todo esto es si los abogados de la fiscalía van a poder probar que todo esto lo hizo a Puff Daddy, y ninguna de estas personas estaban de acuerdo con él, que no querían hacer esta cosa. Claro, porque lo que está haciendo la defensa esto fue con consentimiento. Exacto, o sea, la todo defensa esto se hizo, oye, fue horrible. Todo esto fue con consentimiento. Yo no forcé a ninguna de esta gente a hacer nada de esto. Esto es lo que va a tener que probar la defensa, pero yo lo veo bastante difícil para P. Diddy. Yo también, Raúl, porque obviamente son demasiados casos, demasiadas demandas, y ya la acumulación de hechos a través de los años te hace pensar que no todo puede haber sido con consentimiento. Pero, señores, vamos a ver lo que nos deja estas próximas semanas, que estoy segura que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información. Y que lo que se está hablando en la corte en el día de hoy también es horrible. En Nueva York sigue el juicio a P. Diddy, Puff Daddy, y todo lo que se habla en la corte es digno de una película de horror, de y horror. Bueno, nuestra compañera Peggy Carranza, señores, no se ha perdido ni un solo detalle y nos cuenta en vivo desde allá qué ocurrió durante toda la mañana y ahora en la tarde. Adelante, Peggy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hemos escuchado un testimonio de Cassie Ventura, exnovia del rapero Sean Diddy Combs, crudo, además estuvo muy gráfico. Ella de hecho contó recientemente que según ella, él
después de que habían roto su relación. Por otra parte, también surgieron nuevas imágenes precisamente de ese incidente de que Combs supuestamente le dio en un hotel. Se puede ver como un jarrón quedaban los restos precisamente de estas piezas después de que supuestamente él se las lanzara. Todo esto mientras ella también dijo que precisamente durante estos llamados freak-offs, que son estos encuentros con mientras Combs miraba, le ocasionaban supuestamente infecciones urinarias, además también llagas en la boca que eran dolorosos precisamente para realizar estos actos. Ella dice que aún así los realizaba para mantenerlo feliz, para que no se enojara. Por otra parte, también el jurado tuvo la oportunidad de ver imágenes explícitas que ni siquiera se les dio acceso precisamente al público sobre algunos de estos freak-offs, y la reacción del jurado era precisamente mover la cabeza. Algunos fruncieron sus labios, se tocaron la cara. Mientras tanto, ella contó cómo después en el hotel, él supuestamente la buscó dando la puerta de su vivienda. Él dijo que le dejó un grado y también el labio. Por otra parte, contó como en otra ocasión, también durante una pelea, ella terminó con una profunda en la ceja que requirió puntos. Ella dice que ahora tiene una cicatriz. Esta foto también fue mostrada precisamente en la sala. Todo esto mientras en la sala se mostraba un Combs concentrado. El esposo de ella también estaba allí presente y de hecho algunas veces veía a Combs en lo que fue un momento incómodo, mientras la familia del rapero también llegó aquí en medio de intensas lluvias. Quienes no estuvieron fueron sus hijas, porque aparentemente estarían viajando precisamente debido a su graduación. Mientras tanto, también lo que pudimos ver es que el testimonio de ella esta vez se mostró más serena, tuvo un tono más tranquilo. Como saben, el de ayer fue muy emotivo. Sin embargo, como decimos, un gráfico testimonio que, bueno, mañana lo que se espera es que tome gran parte del día el contrainterrogatorio. Regreso con ustedes. Bueno, fuerte lo que está pasando, obviamente, Raúl, y como se habló en el día de ayer, antier, hoy, vamos a suponer, porque aquí lo que se alega es cómo ella puede comprobar que esto no era todo con consentimiento. Esta es la palabra clave que pensamos nosotros que están buscando. Yo creo que lo que más le afecta a él, Lili, es el video que salió. Porque este video es lo que desarrolló. Este video es horrible y esto es lo que más le afecta a él en el mundo. Este video de patear por el suelo, ya en ese momento él es culpable, y esto es no, ya está de imágenes visuales, Raúl, y de algo que él no puede negar. O sea, no importa lo que él negaba antes, ya es lo que tú dices. Con este video ya no pudo negar. Exacto, más. No quiere decir que vaya a la cárcel por este video toda su vida, pero esto le ayuda a que lo están tratando de implicar, todas las cosas que hizo, van a decir, no, este hombre trataba a esta gente así, le metía miedo y la gente estaban aterrorizadas de él, y por eso le hacía todo esto a toda esta gente. Y a partir de hacerse público este video, el resto de las víctimas tomaron fuerza y dijeron, ajá, este es el momento de salir inmediatamente, porque ya el público ha visto la parte de monstruo que tiene este hombre cuando era admirado, era una inspiración para la gente joven. Raúl, lo conocía todo el mundo. Tenía un poder increíble, todos querían trabajar con él sin saber lo que estaba pasando, Raúl, en estas fiestas. En estas fiestas y tras las puertas. Y vamos también a decir esto, Lili. ¿Quién sabe si los abogados de él hubieran probado, si no sale este video? Oye, toda esta gente hicieron eso con su consentimiento, ahora me están tratando de sacar dinero. Y quizás hubiera podido ganar. Al ver este video ya la situación cambia por completo, y toda la gente que no solo es esta muchacha, hay menores de edad, personas que llevaban de un lugar al otro, porque cuando van de un estado al otro ya es de personas y todo eso, que la situación está muy mala para él, pero muy difícil de salirse de esto. Bueno, gracias a Peggy Carranza, que va a estar ahí en la corte. Muchísimas gracias. Raúl, cubriendo esto que va a durar, dicen que entre 2 meses a 2 meses y medio.